Hola chicos, hoy tenemos nuestra segunda clase de gramática. Vamos a hacer un repaso breve sobre lo que es la oración, así que bienvenidos, empezamos. La oración es la unidad mínima del lenguaje que tiene un significado y un sentido completo. Eso quiere decir que la oración será tan larga o tan corta como sea necesario, siempre que podamos establecer en ella un significado completo. Hay palabras por sí mismas que nos denotan oraciones, pero también hay construcciones gramaticales demasiado grandes que no forzosamente nos hablan de una oración. Las oraciones se dividen básicamente en unimembres y bimembres. El nombre deriva de miembro, un miembro o dos miembros. Empezamos con las bimembres, que son las que más tenemos familiarizadas por nuestras clases de primaria. Las oraciones bimembres son aquellas que tienen dos sintagmas, el sintagma nominal y el sintagma verbal. En el bajo mundo de la gramática se les conoce como sujeto y predicado. Oración bimembre tiene sujeto y predicado. El sintagma nominal o el sujeto se refiere a quien ejecuta la acción, mientras que el sintagma verbal, el predicado, nos responde qué es lo que hace el sujeto en cuestión. Estas dos preguntas que tienen aquí serán básicas para poder determinar ambos elementos. En las clases posteriores vamos a desglosar estos dos elementos y vamos a determinar las partes que tiene cada uno. Para el sujeto hablaremos del núcleo, de los tipos de sujeto, de los determinantes y los modificadores, mientras que para el predicado hablaremos de tiempos verbales, modos verbales, verbos impersonales, complemento directo, indirecto y circunstancial. No se preocupen, lo veremos más adelante. Por ahora, lo que debemos saber es que las oraciones bimembres son aquellas que nos dicen qué acción se está ejecutando y quién la lleva a cabo. Por ejemplo, las niñas juegan en el patio. La pregunta clave aquí es, ¿quién ejecuta la acción? Las niñas. ¿Qué hace o qué, en este caso, qué hacen las niñas? Juegan en el patio. ¿De acuerdo? Vamos con la oración unimembre. La oración unimembre es aquella que tiene un solo sintagma, es decir, se compone únicamente de un sujeto o de un predicado. Se compone básicamente de interjecciones, verbos impersonales, vocativos y debemos diferenciarla del sujeto tácito. En algunos libros se maneja de manera indistinta la oración unimembre que las oraciones con sujeto tácito. Vamos a ver para fines de UNAM que no son sinónimos. La diferencia es muy clara. Vamos a desglosarla. La oración unimembre se compone por uno de tres elementos. Los verbos impersonales, que los vimos la clase pasada, sobre todo los verbos climáticos. ¿Recuerdas? Llover, nevar, granizar, amanecer. Aquí la cuestión interesante sería, ¿tú amaneces o tú despiertas? Lo correcto sería que tú despiertas. Amanecer como tal no lo haces tú. Pequeña diferencia, tiene que ver más con la manera en que nos expresamos comúnmente. Verbos entonces impersonales nos hablan forzosamente de oraciones unimembres. Por ejemplo, está lloviendo. Parece que nevará. Anocheció pronto. También tenemos aquí los verbos conjugados en gerundio, en infinitivo o en participio. Estos verbos son bastante precisos, los vamos a ver nuevamente en la unidad 5, pero mientras tanto podemos decir que el gerundio se refiere a los verbos terminados en ando y endo. Por ejemplo, estoy jugando, estoy viviendo. La parte importante aquí es que se van a considerar oraciones unimembres cuando se encuentre únicamente el verbo impersonal. Por ejemplo, viviendo a mi manera, jugando mucho. Los verbos en participio son aquellos que terminan en ado, ido, to, so, cho. Jugado, vivido, escrito, impreso, hecho. Igual que el gerundio, se consideran oraciones unimembres cuando están solitos, sin un verbo que los ayude o que los auxilie.
abandonado a su suerte es un ejemplo. Los verbos en infinitivo tienen las terminaciones ar, ir y se considera infinitivo porque la acción es infinita. No sabemos en qué momento en particular está sucediendo. Si yo digo jugar, jugar puede ejecutarse en cualquier momento. No sabemos exactamente en qué momento sucede. Por ejemplo, vivir de noche, soñar despierto. Todos estos verbos y ejemplos que hemos visto corresponden a oraciones unimembres, insisto, porque están solitos. No tenemos algún otro verbo que los acompañe y que nos ayude a determinar quién es el sujeto que ejecuta la acción. En este caso estamos hablando de predicados que no tienen sujeto. ¿De acuerdo? Bien, continuamos entonces. Los vocativos son partículas que buscan llamar la atención del interlocutor. Por ejemplo, en la oración niños, bajen a comer, niños es un vocativo. Cuando van por la calle y les gritan joven, ese joven corresponde a un vocativo. Damas y caballeros, vocativo. Señor, vocativo. ¿De acuerdo? Es muy curiosa la manera en que se trabajan los vocativos porque dentro de una oración no se consideran como tal un sujeto. Por ejemplo, si yo les dijera, chicos, pongan atención. Chicos es un vocativo, pero dentro de la oración no se consideraría sujeto, se considera una oración aparte. En este caso, oración unimembre aparte. Y finalmente, las interjecciones. Las interjecciones son expresiones que transmiten una idea completa por sí mismas. Expresiones como ay, ouch, oh, etcétera, etcétera, etcétera. También expresiones como hurra, auxilio, buenos días, hasta luego, adiós. ¿Por qué? Porque a pesar de que son palabras aisladas o expresiones mínimas, sí nos transmiten una idea completa. Cuando alguien dice, oh, entendemos inmediatamente que esta persona se sorprendió. Cuando alguien grita, auxilio, lo que entendemos de manera inmediata es que esa persona necesita ayuda. Bien, continuamos. Vamos a hablar de las oraciones compuestas. Hablamos de oraciones compuestas o bien coordinadas cuando hablamos de dos o más oraciones unidas. Podemos clasificarlas de dos formas, por la relación que guardan entre sí dichas oraciones, es decir, si se entiende cada oración por separado, en cuyo caso las podemos dividir en subordinadas e insubordinadas. Las oraciones subordinadas son aquellas donde juntamos una oración bimembre con una oración unimembre. Ejemplo, Señor, espere un momento. Señor, quedamos que es un vocativo y por lo tanto es una oración unimembre, mientras que el resto de la oración se entiende por sí misma y entonces es una oración bimembre. También podría decir, Toño estudiará medicina y Luis enfermería. Toño estudiará medicina se entiende por sí sola. Tenemos un sujeto y tenemos un predicado, por lo tanto es una oración bimembre. Mientras que la segunda parte, quien estudiará enfermería, se entiende únicamente cuando lo juntamos con la oración anterior. Por lo tanto, es una oración unimembre. Las oraciones insubordinadas, en cambio, son aquellas donde tenemos dos oraciones bimembres juntas, es decir, que cada oración se entiende de manera independiente, es decir, ninguna se subordina a la otra. Por ejemplo, quiero ir al cine, pero no quiero pagar. Quiero ir al cine se entiende por sí sola, tiene sujeto y tiene predicado. No quiero pagar también se entiende por sí sola. De acuerdo al nexo de unión, es decir, a la partícula que une dichas oraciones, podemos clasificarlas en copulativas, disyuntivas y adversativas. Las oraciones copulativas son aquellas que se unen con los nexos I, E. Las disyuntivas se unen con los nexos O, U. Y las adversativas
con los nexos aunque, pero, sin embargo, más. A estas alturas ya debes estar familiarizado con estos nexos. Las oraciones copulativas se llaman así porque nos añaden elementos. Podemos ir al cine y al teatro. Las disyuntivas se llaman así porque nos ofrecen opciones, es decir, una separación de opciones. No podemos elegir ambas. Podemos ir al cine o al teatro, implica que solamente se llevará a cabo una de las dos. Y las oraciones adversativas, como lo hemos hablado antes, son aquellas que introducen argumentos.